Bienvenidos a esta cuarta mesa y mis agradecimiento a los panelistas, al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y a UNAM Chicago por la invitación a esta conclusión de conversaciones tan interesantes que hemos tenido ya 4 viernes. Yo soy Benjamín Juárez Echenique, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la ciudad de Boston, donde está nevando en este momento, pero con toda calidez damos inicio a una discusión sobre identidad y cultura, porque muchas veces identidad, cultura y poder encuentran oposiciones para desarrollar una cultura identitaria propia, ya sea por cuestiones de raza, de género, de geografía, de tantos temas donde se entrecruzan los derechos humanos, los estudios culturales, la literatura. Y quisiera invitar en primer lugar a mi colega y amigo, el doctor Luis Jiménez, de la Universidad de Massachusetts en Boston, a que nos haga una presentación desde una perspectiva de las ciencias políticas, pero también conceptual de lo que es identidad y poder. Adelante, Luis. Muchas gracias, Benjamín, y gracias a todos por la invitación. Como dijo Benjamín, yo soy Luis Jiménez, yo soy Associate Professor Political Science en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Massachusetts en Boston. Y es un placer para mí hablar justo de estos temas que tienen mucha relevancia. Si me permiten, voy justamente a compartir con ustedes mi pantalla. Y es justo de esto de lo que vamos a hablar. Primero, quiero hablar de la idea de la identidad como concepto. La palabra identidad proviene del latín idem, que quiere decir lo mismo. Entonces, la identidad es un proceso social donde se enfatizan las similitudes entre personas, yendo del yo a nosotros. Por definición, la identidad se construye al incluir y excluir. Somos nosotros y ellos. Pero entonces, al determinar los ellos, se tienen que incluir o excluir diferentes formas que vamos a hablar un poquito. Esto es completamente fluido, o sea que fluye constantemente, porque siempre está en un proceso co-constitutivo que pregunta quiénes somos nosotros. Y esto es en virtud no solo de lo que nosotros hacemos, sino también lo que los otros hacen y dicen. De forma que al construir nuestra propia identidad, siempre se tiene como, digamos, un espejo que viene de los demás. Eso es muy importante porque juega un rol crucial cuando estamos hablando de políticas, que es lo que viene ahora. La identidad política es una parte de la identidad de las personas que puede variar en tamaño. Para algunas personas la identidad política puede ser digamos, su única identidad o su identidad más importante. Para otras personas, obviamente, la identidad política puede no tener ningún sentido, puede ser meramente irrelevante. Pero lo importante es que el conjunto subjetivo, que siempre es subjetivo, de valores, ideas y creencias sobre la forma u organización social que debe tener el mundo. Entonces, esta forma de identidad que viene de los valores, de las ideas y de las creencias es subjetivo y puede cambiar o no dependiendo de las otras personas y del entorno social en que se esté. De hecho, la manera específica del mundo es en sí parte de la identidad política. O sea, si a mí me importa mi comunidad, o si me importa mi estado, o el país, o el planeta, o si quiero de alguna forma renovar o cambiar estas demarcaciones sociales. Todo eso tiene que ver con la identidad política. Los politólogos se han preocupado mucho, esto ha sido un tema de muchas décadas, de tratar de averiguar cómo es que esto se da en las personas.
Y entonces al preguntar cómo se forma la identidad política, realmente lo que uno está preguntando es cómo viene a darse que algunos valores se vuelvan más importantes que otros. Estos valores podemos estar hablando de cosas como la democracia, la justicia, la ética, pero también cosas como quién debe de tener más poder o menos poder. Son muchas, es una cosa muy extensa de lo que estamos hablando. Los politólogos originalmente se preocuparon mucho por investigar lo que ellos llamaban agentes socializadores. Y esto sucedía porque los politólogos querían saber, más que nada, por qué la gente votaba como votaba. Porque esta parte de la identidad política, ellos decían, tenía mucho que ver con la forma en que votaban. Entonces, estos agentes socializadores, que sería la familia, la escuela, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, cualquier tipo de organización que de alguna forma llevara a las personas a identificarse en su identidad, pudiera ser esto. Y esto era como la forma tradicional, digamos, de que vean esto. La gente como Converse, como Biokey, gente clásica de la ciencia política. Después vinieron teorías cuando empezaron a, digamos, a cuestionar este modo tradicional. Vinieron políticas de identidad que tomaban en cuenta lo que mencionaba Benjamín, de género, raza, etnia, orientación sexual, etcétera, y que los politólogos empezaron a decir que tenía que ver con el cambio postmaterial que se vino dando después de los años 60. O sea, antes de los años 60, la forma de organización, en la forma en que se movilizaban las personas, tenía que ver mucho con lo material. Los sindicatos, la iglesia o cosas así, tenía que ver mucho con salarios y cosas materiales. Después de los 60 se vino a hablar más de las cosas que no eran materiales, y es de ahí de donde viene esta forma o ideas de políticas de identidad, donde el género, la raza o la etnia o lo que sea viene a cambiar la forma que yo veo el mundo, porque me identifico así. Entonces, todo esto es viejo, lo que les acabo de dar, es como el marco teórico de la discusión de la ciencia política. Lo que es nuevo y lo que realmente estamos hablando en el 2020, el cambio es la globalización y la propagación de tecnologías de comunicación. Esto es lo que está cambiando cómo las personas se ven a sí mismas como actores políticos. Y al mismo tiempo hay un deterioro de confianza en los medios tradicionales de comunicación, los periódicos, las noticias por televisión, los comunicados de las autoridades correspondientes. Este deterioro de confianza, aunado con esta propagación de tecnologías donde el WhatsApp, Facebook, las redes sociales de todo tipo, donde la información a la comunicación se puede manejar y se puede propagar rápidamente, crea un fenómeno donde las identidades políticas no son formadas por ninguno de los procesos ya mencionados, aunque obviamente todavía hay personas que tienen este proceso. Hay nuevas personas donde esa formación no existe, sino más bien por la idea de que otros están siendo manipulados o están manipulando a las personas. O sea, puede ser de una forma más conspirativa, donde hay un pequeño grupo que está manipulando a los demás, pero también puede ser de una forma donde yo sé y ustedes no saben, porque yo sí estoy consciente de lo que realmente está sucediendo. Esta es la identidad que se está formando, que es diferente. Entonces aquí están las consecuencias. Hay un fenómeno del populismo que, a pesar de que el populismo como fenómeno exacto no es muy viejo ya, estamos hablando originalmente tal vez de los 30s o en alguna de sus formas tal vez un poco antes, en el siglo XIX, pero lo nuevo es la forma en que se está afianzando y propagando a nivel mundial, y se está propagando porque hay ciertos políticos que usan la idea de que todo se puede resolver, pero la élite, vagamente definida, impide que esto suceda. Y estas ideas se van combinando de una forma con estos métodos de comunicación que, hablando del lenguaje, en las otras mesas que habían platicado, o también otras formas de comunicación como la literatura, que van a hablar ustedes, también se viene combinando con estos fenómenos como los memes, las memes que se van dando, que van comunicando estas ideas, y siempre es
algo como crítico de lo que es una realidad diferente a lo que está sucediendo. Yo puedo ver lo que está realmente pasando y ustedes no saben o no pueden leer lo que yo estoy viendo. Y entonces eso cambia. Y entonces, por ejemplo, en el caso de algunos populismos en el mundo, como Bolsonaro o López Obrador o hasta Trump o en el Reino Unido, muchos de sus adherentes puede ser que sea en alguna forma la persona, pero no es un personalismo como existía en Latinoamérica no sé, a principios del siglo XX. Es diferente ahora porque yo me identifico con Bolsonaro o con López Obrador o con Trump, porque él realmente está hablando de la verdad. Él es el que tiene la verdad. Él no se detiene con la élite o está peleando contra la élite o este tipo de cosas. También está el fenómeno de la teoría conspirativa, donde todo se explica por algún tipo de conspiración. Esto me preocupa mucho y creo que nos debería preocupar a todos, porque lo que antes estaba muy limitado o muy rezagado en la sociedad, ahora se está convirtiendo en problema, dado que, por ejemplo, con las vacunas de COVID o algún otro tipo de cosas que necesitamos hacer, cuando estas conspiraciones se van dando, estas teorías se van dando, la gente se rehúsa a tomar las autoridades los avisos de las autoridades y cosas así. Y entonces, esto también había pasado antes, pero ahora está sucediendo con mayor velocidad. Lo que entonces da lo que acababa de mencionar, que el fenómeno de no acatar la autoridad o hacer justicia por sus propias manos se va dando a un nivel que realmente es alarmante. A mí me preocupa mucho eso. Claro que esto que estoy hablando es de una forma muy, no muy específica, y claro que hay diferencias obviamente a nivel de país y también en nivel de el norte global y el sur global. Entonces en Europa puede ser un poco diferente lo que sucede en América Latina. Sin embargo, y digo eso porque obviamente las estructuras sociales que se dan en América Latina, donde las personas, la pobreza es más alta, la desigualdad es más alta y todo eso, obviamente puede tener un efecto que pueda ser distinto a Inglaterra o Estados Unidos. Sin embargo, el que este tipo de comunicación que se va dando casi como este juego que la gente jugaba antes, ¿no? De teléfono, donde se va distorsionando la información, viene a dar en un problema que me parece que va a ser el gran tema del siglo XXI en las décadas que vienen. Esto me parece que va a ser aún más. Y va a ser difícil saber lo que realmente está sucediendo, lo que obviamente tiene impacto en la democracia y cualquier tipo de gobernabilidad. Eso es mi presentación. Muchas gracias. Benjamín. Pues Luis, mil gracias, realmente muy relevante y nos pone muy claros en un marco conceptual, por un lado, en una perspectiva histórica, pero también en lo que estamos leyendo en las noticias, lo que estamos viendo con este término del fake news y también con esos años 60 que marcaron un antes y un después. Y dentro de esas identidades expuestas de las que tú hablabas, pues esa también lo que era la preconcepción machista de lo que es y lo que no puede ser una mujer. Y también en esos años 60 es cuando emerge una luz de inteligencia, de crítica, de coraje en México, que es un verdadero ejemplo para el mundo, y de ella nos va a hablar una brillante doctoranda de Boston University, Cecilia Weddle, que ahora está hablándonos desde Texas, lo cual celebro porque estará libre de la nevada fuerte que nos tiene encerrados, además del COVID, en estos momentos a todos los habitantes de Boston. Cecilia, mil gracias. Te escuchamos en un tema que se te apasiona. Gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes de todo quiero agradecer a la invitación de profesor Juárez y a las varias instituciones en México y en los Estados Unidos que hayan hecho posible estas mesas redondas.
A mí me es un honor participar en este evento y además con copresentadores tan estimados. Y gracias. En febrero de 1971, la escritora mexicana Rosario Castellanos dio un discurso en una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este discurso lo caracteriza Elena Poniatowska como un grito de denuncia que la convirtió en precursora de la lucha de las mujeres mexicanas. Se ha hablado mucho del efecto feminista de las obras literarias de Castellanos. Hoy quiero hablar un poco sobre su construcción deliberada de una identidad feminista y mexicana en sus escrituras no ficcionales, sobre todo en sus ensayos periodísticos. En sus ensayos, Castellanos nombró a las tradiciones culturales que mantenían a las mujeres mexicanas como, en sus palabras, sujetos inferiores, y cuestionó qué era lo que se necesitaba hacer para cambiar este estado de desigualdad. Pues, ¿qué dijo Castellanos en su grito de denuncia del 71? Pues, después de dar una lista de las formas en que las mujeres mexicanas no gozan de igualdad con los hombres, en el trabajo, la educación y la autonomía corporal, explica que la situación de las mujeres no ha de ser así, si las leyes garantizándoles la igualdad hubieran sido aplicadas. Pero escribe, nos damos el lujo de violar la ley para seguir girando como mulas de noria en torno de la costumbre. Aunque la ley se haya hecho y lo sepamos, para corregir lo que la costumbre tiene de obsoleto, de viciado y de injusto. El tratamiento de la mujer mexicana de costumbre lo había descrito Castellanos en muchas escrituras hasta ese momento. En un ensayo del 64 llamado Costumbres Mexicanas, da una descripción seca del matrimonio, que según ella está previsto y sujeto a reglas bastante rigurosas. Dice que la esposa, si es rica, es convertida en un mueble decorativo que puede ser transportado para su lucimiento a fiestas y reuniones. Y la esposa con menos medios y tiempo también tiene la obligación de ser un elemento decorativo. Pero encima de eso desempeña todas las faenas domésticas y anualmente alegra su hogar con la visita de la cigüeña. En el 69, escribe que la dependencia de la esposa en un matrimonio mexicano es tan completa que acaba por ser tomada como una de las propiedades privadas del Señor. Y en el 68 explica que se educa a las niñas en nuestro país para la maternidad. Es este panorama que la lleva a decir en un artículo del 63 que hay tres figuras en la historia de México en las que se encarnan hasta sus últimos extremos diversas posibilidades de la femineidad. Son la Virgen de Guadalupe, la Malinche y Sor Juana Inés de la Cruz. Hay que considerar estas figuras en relación con las llamadas costumbres femeninas de matrimonio y maternidad. La Virgen, quien Castellanos describe como la mujer que sublima su condición en la maternidad, es una figura de una virtud imposible. Es madre y al mismo tiempo es virgen. Al contrario, la Malinche, escribe Castellanos, encarna la sexualidad en lo que tiene de más irracional y más indiferente a los valores de la cultura. Aunque esta visión fue contestada por Castellanos misma y otras escritoras, en ese entonces la visión estándar de la Malinche era la que la veía como una traidora de su pueblo por su relación sexual con Cortés. Finalmente, Sor Juana representa para Castellanos el sacrificio que una mujer hace para llevar una vocación totalmente intelectual. Sin otras opciones, Sor Juana renunció al matrimonio y con ello la maternidad para abrir sus posibilidades de estudio. Le llama mucho la atención el párrafo en la respuesta de Sor Filotea en el que habla de las múltiples dudas que la asaltaron antes de tomar el velo, que a la postre elige porque el otro término de la alternativa es únicamente el matrimonio, por el cual sentía una invencible repugnancia. Enfrentándose a las varias explicaciones de las decisiones de Sor Juana, Castellanos pregunta, ¿no sería más justo pensar que Sor Juana, como cualquier ser humano, tuvo una columna vertebral, que era su vocación,
y que escogió entre todas las formas de vida a su alcance aquella en que contaba con más probabilidades de realizarla. Eso de las mujeres que han sacrificado para escoger una vocación, sobre todo intelectual, surge en el poema de Castellanos Meditación en el umbral, en el cual traza varias figuras femeninas cuyas vidas eran una lucha entre lo esperado de su género y lo que querían hacer o ser. En ello escribe que no es la solución concluir las leyes geométricas, contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltera. Debe haber otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Castellanos reconoce que en los años 60 no vive en el mismo mundo en el que Sor Juana o Jane Austen vivieron. Las mujeres habían ganado el voto, el derecho a trabajar y a divorciarse. Estos derechos, ella escribe, se ganaron bajita la mano, sin las manifestaciones callejeras de las feministas europeas del siglo XIX. No, explica, las mujeres mexicanas se mostraron aparentemente conformes a la sujeción, pero fueron poco a poco ampliando de sus actividades e influencia social. Pero a pesar de estos avances, todavía existe el problema de los costumbres, las expectativas de que una mujer debe ser una esposa y madre ideal y servil, encima de profesionistas si decide conseguir una carrera. Castellanos ve la expectativa de la maternidad en particular como una barrera a la liberación de la mujer mexicana. En el 65 escribe que resulta atentado contra la libre determinación individual imponer obligatoriamente la maternidad a las mujeres que la rechazan. Esta perspectiva la lleva a creer que conocer y manejar el cuerpo propio sería, para las mujeres, el primer paso a la independencia. Lo dice aún más directamente en una entrevista con Olena Poniatowska. Yo creo que en la medida en que la mujer sepa manejar su cuerpo, se emancipará, no solo en el sentido económico. Añade que la falta de educación sexual en México es pavorosa. Castellanos opinó que la maternidad debe de ser una decisión deliberada, lo cual requiere una educación sexual para todas y un control de natalidad individualmente decidido y socialmente aceptado. Pero esto no es lo único que Castellanos vio como la solución a los problemas de la mujer mexicana. Estaba consciente de las distinciones entre los pueblos rurales y las ciudades, y le pareció que sin una masa de protesta visible, las cosas no cambiarán. Comenta en su entrevista con Poniatowska que, aunque ve un progreso prometedor en las nuevas generaciones de la UNAM, lamentablemente sucede en un ámbito muy limitado, en un grupo de gente con un nivel social, económico, cultural que no es el más frecuente en México. Ahora, si vas a la provincia, te encuentras con el mismo panorama de hace 30 o 40 años. Y vio esta división entre las mujeres con más recursos económicos y educativos como un obstáculo al progreso de todas. Al final de los años 60 y principios de los 70, Castellanos mira el movimiento feminista en los Estados Unidos con una índole de curiosidad. Se pregunta en el año 70, cuando las feministas norteamericanas llevan a cabo una huelga de trabajos domésticos, ¿por qué no hemos de imitar este movimiento? Le parece extraño que en los comentarios mexicanos sobre la lucha feminista del país vecino, es como si lo que estaba aconteciendo al otro lado del río Bravo no nos concerniera en absoluto. Castellanos había mirado de reojo a la reacción mexicana al Women's Lib antes. En noviembre de... describe el movimiento norteamericano como la revuelta feminista contra el sexismo y otra vez considera la reacción mexicana a ella, diciendo,
Nosotras, al sur de la frontera del río Bravo, contemplamos la aventura desde lejos, como si el asunto no nos concerniera. Nos instala en esta certidumbre el hecho de que pertenecemos a otro país, a otro estilo de vida. Pero ¿tenemos razón en suponernos tan diferentes? Castellanos ya había planteado en el 63 que la lucha para la igualdad de género en México ha encontrado la resistencia más enconada no entre los hombres, sino paradójicamente entre las mismas mujeres. Le extraña que las mujeres más emancipadas mexicanas no aprovechan sus medios de expresión para una rebeldía franca y que todavía los hombres necios que acusáis de Sor Juana sigue siendo nuestra protesta más audaz. 7 años después, se pregunta mientras considera que las mexicanas no imiten al movimiento norteamericano, ¿es que están tan sensibles al ridículo que prefieren la abyección? Continuando la crítica, sugiere que el sistema de clase mexicano permite esta inacción y que no será así para siempre. Yo les advierto que las mujeres mexicanas estamos echando vidrio acerca de lo que hacen nuestras primas. Estamos llevando un apunte para cuando sea necesario, quizá no ahora ni mañana. Pero cuando el desarrollo industrial del país nos obligue a emplearnos en fábricas y oficinas y a atender la casa y los niños y la apariencia y la vida social y etcétera, 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 entonces nos llegará la lumbre a los aparejos. Cuando desaparezca la última criada, el colchoncito en que ahora reposa nuestra conformidad, aparecerá la primera rebelde furibunda. Es por esto que Castellanos llama la virtud de abnegación como una locura en su famoso discurso del 71. Ya no quiere aceptar las costumbres del buen comportamiento femenino en México. Castellanos era una mujer por delante de su tiempo. Yo creo que si viviera hoy le hubiera asombrado alegremente la manifestación del 8 de marzo de este año, las del agosto del pasado y tantas otras marchas feministas mexicanas del siglo XXI. El movimiento feminista del momento encarna la protesta más audaz que esperaba Castellanos hace décadas. Gracias por la atención y si gustarían continuar con este tema, aquí les ofrezco una lista breve de algunas lecturas muy útiles. Pero de nuevo, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cecilia. Y pues vemos en tu presentación la vigencia del pensamiento, no solamente la poesía, no solamente la obra literaria, la obra crítica, sino también el periodismo de Rosario Castellanos. Y como una mujer que viene del sur de México, que viene de Chiapas, que tenía nanas indígenas, que hablaba sus lenguas, que conocía sus historias y que después tiene una carrera académica y política coronada como embajadora de México en Israel, donde lamentablemente concluye su vida, pues imaginar una identidad para la mujer mexicana distinta de la protesta de la liberación femenina de Estados Unidos o de la República de las Letras Francesas. Y que ese viaje de regreso al sur pues le hace ver que están las condiciones iguales que hace 30 o 40 años. Y es precisamente ahora que quiero invitar a Cristian Paredes, quien es profesor en Loyola University en Chicago, a ayudarnos a ver ese sur, ese miedo al crimen en el Triángulo del Norte, la percepción de inseguridad en el vecindario, en Guatemala, El Salvador y Honduras, fuente de migración, fuente de conflictos, fuente del poder que nos dice tú perteneces y tú no perteneces, como nos decía Luis. Cristian, te escuchamos con mucha atención. Te pido que abras tu micrófono, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Hoy voy a hablar
del miedo al crimen, y la perspectiva que vamos a usar para entender la identidad va a ser más que nada desde la inequidad. Como ya me presentaron, soy Cristian Paredes, Assistant Professor en el Departamento de Sociología en Loyola University, Chicago. Hoy hablaré sobre el miedo al crimen en el Triángulo Norte de Centroamérica. Actualmente las coautoras de este estudio, Sky Martin y Keila Navarrete, y yo estamos escribiendo el manuscrito de esta investigación. El Triángulo Norte se caracteriza por ser una de las regiones más desaventajadas en Latinoamérica. Estos países se caracterizan por altos niveles de pobreza, instituciones políticas frágiles, altos niveles de desintegración social y altos niveles de violencia. Estas figuras resumen las desventajas de los países del Triángulo Norte. El uso de Estados Unidos como referencia de región desarrollada no es casual. Estados Unidos ha tenido una influencia significativa en el desarrollo de los problemas estructurales de estos países, sea a través del apoyo histórico a regímenes de derecha o a través de la promoción de políticas neoliberales. Estos problemas se reflejan en grandes rasgos en las diferencias significativas en los índices de desarrollo humano, en las diferencias del coeficiente de desigualdad humana y también en las diferencias en tasa de homicidios. Como pueden ver en las tres figuras, Estados Unidos lleva una gran ventaja en relación a los países del Triángulo Norte. Y hay que considerar que estos problemas son actualmente un factor importante en el incremento de los flujos de migración de los países del Triángulo Norte a Estados Unidos. Actualmente esta migración califica como una crisis humanitaria. Es necesario también mencionar que el actual gobierno de Estados Unidos no solo ha difundido discursos xenófobos, sino que ha utilizado una variedad de recursos, como los acuerdos de tercer país seguro, para impedir que los migrantes crucen la frontera estadounidense. Vemos acá en esta figura que ninguno de los países del Triángulo Norte tiene una tasa de migración neta positiva, lo que significa que son más quienes emigran de estos países que los que llegan. Pensemos por un momento en la importancia del miedo al crimen en nuestras vidas. Más específicamente, pensemos en la percepción de inseguridad en nuestros vecindarios. Para entenderla es útil preguntarnos cómo seríamos nosotros si viviéramos en un entorno continuamente amenazado por el miedo al crimen violento. ¿Qué normas tendríamos que seguir y qué habilidades tendríamos que desarrollar para adaptarnos a este entorno? Asimismo, ¿cuál sería el impacto de vivir en este lugar para lograr nuestros objetivos? Este ejercicio de empatía es útil para reflexionar sobre la importancia del miedo al crimen como una dimensión significativa de la violencia del entorno. En una sociedad, aquellos que temen al crimen violento normalmente exceden al número de víctimas directas del crimen. Por ello, podríamos entender el temor al crimen como victimización indirecta. Asimismo, es necesario resaltar que las consecuencias del crimen no se limitan a las víctimas directas. Estas consecuencias, además, no son desdeñables. Si bien la victimización directa es subjetiva, las consecuencias son reales, identificables y potencialmente severas. El miedo al crimen afecta negativamente el bienestar psicológico y la calidad de vida de los ciudadanos. Varios estudios presentan evidencia del impacto directo del miedo al crimen en el aislamiento social, en la hipervigilancia y el comportamiento preventivo, en la insatisfacción personal y en la falta de confianza y cohesión social. ¿Qué sabemos del miedo al crimen en el Triángulo Norte? En principio, sabemos de la presencia de pandillas y del impacto de sus actividades delictivas en la vida diaria de los ciudadanos. Las pandillas centroamericanas son organizaciones con conexiones transnacionales que se dedican a actividades delictivas a gran escala. El miedo al crimen en la región está vinculado a la ubicuidad de las pandillas y a la violencia exacerbada de sus crímenes. Asimismo, existe evidencia empírica del impacto negativo del miedo al crimen en la salud de niños y jóvenes, así como de la salud de los migrantes centroamericanos. También hay evidencia del impacto negativo del miedo al crimen
en distintas dimensiones de la confianza social y de las actitudes hacia la democracia. Algo que aún no sabemos es quiénes tienen más miedo al crimen en la región. Preguntémonos cuánto miedo al crimen violento sentimos sobre la base de nuestras características individuales, sobre la base de nuestras identidades, tales como edad, sexo o haber sido víctima de crimen violento en el pasado. Nuestro propósito es explorar las diferencias del riesgo a tener miedo al crimen por sexo y por características étnico-raciales. De las características étnico-raciales, exploramos diferencias por autopercepción o autoidentificación étnico-racial, en muchos casos entendida como la identidad étnico-racial, pero también además prestamos atención a diferencias por color de piel. En este caso, que tenemos datos que han sido recopilados a través del reporte del entrevistador, ¿no? Y acá justamente tenemos la paleta de color de piel que se utilizó para recopilar este tipo de datos en las encuestas que utilizamos en este trabajo. Todos estos datos están disponibles en las encuestas del Latin American Public Opinion Project, LAPOP. Hemos utilizado datos de 4 encuestas transversales realizadas entre 2010 y 2017. La variable principal de nuestro análisis se basa en la siguiente pregunta. Hablando del lugar o la comunidad, colonia, el barrio donde usted vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro a, algo seguro a, algo inseguro a o muy inseguro a? Usando esta variable dependiente, usamos modelos de regresión logística multinomial para estimar las diferencias de riesgo a tener miedo al crimen por sexo y por características étnico-raciales, como ya lo mencioné, expresadas en ratios de riesgo relativo. Si tienen alguna pregunta sobre los métodos y sobre el análisis en sí, las puedo responder con mayor detalle durante la discusión. Estos son los ratios de riesgo relativo que presentan las diferencias del riesgo a tener miedo al crimen por sexo y por características étnico-raciales. Y se interpretan de la siguiente manera. ¿No? En este caso vamos a prestar atención a las diferencias por sexo, ¿no? Las mujeres se sienten un 14% menos muy o algo seguras, acá al comienzo de esta columna, en relación, ¿no?, a algo inseguras, ¿no? Y esta comparación es en referencia a los hombres, ¿no? ¿Cómo sabemos que ese 14% sería 1 menos el 0.86, ¿no? Esa sería una desventaja que tienen las mujeres en relación a estas dos categorías, ¿no? Asimismo, las mujeres se sienten un 19% más muy inseguras en relación a algo inseguras que los hombres, ¿no? Y nuevamente, ese 19% lo obtenemos al restar este indicador de acá menos 1. Ambos ratios reflejan que, en promedio, las mujeres son más vulnerables al miedo al crimen que los hombres. Estos resultados han sido obtenidos con la muestra de los 3 países. También hemos analizado cada país por separado y hemos encontrado evidencia de estas diferencias por sexo en El Salvador. Como verán, también el número acá es menor que 1 y mayor que 1, y estas estrellas significan que los números son estadísticamente significativos. En el caso de Honduras hemos encontrado solamente evidencia de esta disparidad, ¿no?, entre algo seguro y algo inseguro para las mujeres. Ahora vamos al color de piel. Hemos encontrado evidencia de que por cada tono más oscuro de piel se incrementa el riesgo de sentirse muy inseguro en relación a algo inseguro en 6%. Este número 1.6 menos 1. Estos resultados también son estadísticamente significativos en Guatemala y en Honduras, más no en El Salvador. En El Salvador no hemos encontrado evidencia de la importancia del color de piel, ¿no? Es interesante que en Honduras, ¿no?, un tono más oscuro de piel también incrementa el riesgo de sentirse algo seguro en relación a algo inseguro, ¿no?, lo cual complica la interpretación de estas diferencias, ¿no?, y es algo en lo que podríamos
también podríamos discutir más durante la sección de preguntas. Finalmente, aquellos que se autoidentifican como indígenas se sienten un 12% menos muy o algo seguros en relación a algo inseguros. No, este 12% nuevamente es el 1 menos el 0.88. Este resultado se encuentra también en Guatemala, donde un porcentaje importante de la población se autoidentifica como indígena, ¿no? Alrededor del 40%. Las diferencias no son estadísticamente significativas por autopercepción en Honduras o El Salvador. Concluyo esta presentación resaltando que las personas se sienten vulnerables debido al miedo al crimen de acuerdo con sus características individuales, con las características que definen sus identidades, ¿no? Estas desigualdades se deben tener en cuenta en el diseño de políticas públicas, así como en la evaluación de aquellos que buscan asilo por razones humanitarias, teniendo en cuenta de que en muchos de los criterios se enfatizan las diferencias de sexo y las diferencias por características étnico-raciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente las herramientas de la sociología nos permiten conocer con mucho mayor confianza numérica muchos puntos de lo que tendría que implementarse en legislación, en derechos humanos, pero también en políticas públicas. Así es que quisiera yo pedirle a Luis que comentara la presentación de Cristian y que al final, Luis, nos hagas favor. Tú, aquí yo soy el único chilango de origen, tú eres de Guadalajara, la tierra de mi madre, pero que le hicieras una pregunta a Cecilia sobre su presentación en torno a Rosario Castellanos. Pero primero comentar cómo el trabajo de la investigación sociológica que identifica patrones tiene que materializarse en políticas públicas. Y muchas gracias, Benjamín. Me pareció excelente, Cristian, tu ponencia. Sí tenía varias preguntas. Obviamente la parte metodológica, me imagino para algunas personas de la audiencia es un poco no tan clara, digamos, porque, o sea, dijiste que era algo multinominal, ¿no? Entonces son categorías de comparación con los hombres. Así es, ¿no? Sí, en el caso de las mujeres, si regresó a la tabla, en la fila donde dice mujeres, la referencia son los hombres. Ok, pero en la parte de la raza indígena y etcétera, no es. ¿Qué es la categoría residual? La categoría de referencia es mestizo. Es mestizo. En el caso de los análisis. Sí. Ok. Muchas gracias porque esa parte no la quedé clara. Ok, pero es súper interesante lo que mencionas porque obviamente los hombres son las víctimas más comunes de este tipo de violencia. No hay más hombres que matan o que se matan entre sí, pero las mujeres bueno, no sé, tú tal vez explica un poco por qué las mujeres tienen más miedo o qué es tu perspectiva, una de las cosas que te pediría. Y la otra cosa es que me gustaría que pudieras ahondar un poco en lo que está haciendo el Triángulo Norte. Obviamente El Salvador, el presidente que se suponía iba a tener un poco de innovación, parece que no ha tenido nada. Y si pudieras un poco hablar sobre eso. Ok, voy a comenzar hablando sobre la diferencia de sexo. No, prefiero en este caso hablar de sexo antes que género, porque solamente tengo una variable que puede distinguir esas características. Y la evidencia apunta que las mujeres tienen más miedo en general de la violencia. Hay que recordar que el miedo al crimen, como lo mencioné, no es exacta, si bien está relacionado a la victimización, no es lo mismo, son dos dimensiones de violencia distintas, ¿no? Y en este caso, creo que la violencia a las mujeres se puede explicar por mucho de lo que también Cecilia estaba mencionando, ¿no? Las desigualdades estructurales y cómo se conceptualiza la mujer en estas sociedades. Eso, a su vez, hace que las mujeres
sean víctimas de crimen de otras maneras por las cuales también tienen miedo. Tradicionalmente en la literatura de sociología y de criminología se subraya, ¿no?, que ha habido siempre evidencia empírica que las mujeres han tenido más miedo al crimen que los hombres, también por el tipo de roles que tienen en la sociedad, ¿no? Y esto, en general, algo de lo que podemos decir en relación al miedo al crimen en el Triángulo es que se ha mantenido estable, inclusive ha incrementado un poco la sensación de mayor violencia, no solamente en El Salvador, que es donde están establecidas las pandillas como organizaciones bastante complejas, sino también en Guatemala y en Honduras. También por un asunto geográfico bastante lógico que entre ellos se expandan, ¿no?, y se fortalezcan como instituciones de crimen para poder seguir operando, ¿no? Y algo de lo que he visto en los datos es de que este miedo, eso puede también estar reflejado en el incremento del miedo tanto en Guatemala como en Honduras. Ahora, en El Salvador, en promedio, el miedo sigue siendo mayor, y así como también la incidencia de homicidios, ¿no? La tasa de homicidios en El Salvador es mucho mayor que en cualquiera de los otros dos países. Bueno, después volvemos con el tema del presidente porque me gustaría que ahondaras en eso, pero déjame preguntarle algo a Cecilia, conectando un poco estas cosas de identidad y del feminismo. ¿Sabes lo que yo estaba pensando, Cecilia, mientras estabas presentando lo que estabas diciendo de Rosario Castellanos, que mencionaste muy brevemente, es precisamente lo que está pasando en México, de las diferentes movilizaciones feministas de diferente tipo que se están dando en la Ciudad de México y en otras partes del país. Y lo que yo estaba pensando es que conectaba conmigo porque yo decía que la comunicación a través de WhatsApp, YouTube y diferentes formas se movilizan diferentes cosas que pueden tomar cosas que ya son bastante viejas, el feminismo, con cosas diferentes, una nueva concepción, digamos. Entonces, lo que me gustaría que nos comentaras es, ¿cómo ves la diferencia entre estas manifestaciones modernas o, digamos, contemporáneas de lo que hablaba Rosario Castellanos? Porque Rosario obviamente estaba hablando del futuro. Mencionaste varias veces que dijiste que del futuro, en el futuro, en tantos años. Entonces, ¿cómo crees que ella hablaría de estas manifestaciones y cómo crees que es diferente? ¿Cómo es el discurso diferente a lo que ella hablaba? Y yo quisiera agregar otra variable a la pregunta muy buena de Luis, muchas gracias, y es que estas protestas las hemos visto en zonas urbanas. Pero ¿qué pasa con la tierra de Rosario Castellanos? Que además hay que recordar, durante mucho tiempo Chiapas fue parte de Guatemala, se separa de Guatemala y después ya viene a ser, pero de una forma muy especial, parte del naciente México. Te escuchamos, Cecilia. Gracias, gracias por la pregunta. Yo creo que las manifestaciones de ahorita se enfocan ante todo en la violencia a la mujer. Y la pregunta que hiciste a Cristian, yo creo que es difícil saber si las mujeres no tienen esa experiencia de crimen, que los hombres lo tienen usando los tazos oficiales. Porque en México, en agosto del año pasado, lo que estaban protestando era una falta de confianza en las autoridades policíacas ante todo, pero también del Estado. Entonces, hay mujeres que nunca van a denunciar un crimen de violencia sexual, por ejemplo, abuso, a una autoridad. En este momento, lo que las feministas mexicanas están pensando o protestando es la violencia a la mujer en la forma del feminicidio. Castellanos no habla del feminicidio quizás porque no era una historia como noticiera en ese momento, no se hablaba. Yo no creo que es que no existió, pero se ve pues avanzando en el siglo XXI, sobre todo en Juárez y otras ciudades.
A la pregunta sí, los pueblos rurales, pues si pensamos en las zapatistas de Chiapas, las mujeres se tenían que meter a ese movimiento y luego se convirtió más o menos en un movimiento feminista. Pero no era porque se fundó así, sino que las mujeres se metieron en ese movimiento y creo que es un buen ejemplo de cómo puede ser que hay en lugares rurales movimientos, protestas feministas que no se ven tanto como lo que vemos en las ciudades. Cecilia, nada más para aclarar un excelente punto que mencionas. Yo decía de los crímenes de las pandillas, de muertos y eso, que las pandillas matan, que es más probable que sea hombres, pero tu punto es excelente, que es muy cierto que el crimen que se ha reportado, obviamente lo más probable es que sea más alto con las mujeres, pero no se reporta. Eso es excelente. Pero, Cristian, volviendo contigo, si pudieras un poco hablar del presidente de El Salvador, que como mencionaba, cuando fue electo recientemente, la gente tenía mucha esperanza de que pudiera tener políticas innovadoras sobre este tipo de problemas sociales, y al parecer no ha sido para nada. Entonces, no sé qué puedes decirnos desde tu perspectiva y desde tu investigación, qué pudiera él tomar o alguna política pública tomar de lo que tú has encontrado. Bueno, en realidad no estoy familiarizado con políticas públicas diseñadas para tratar el miedo al crimen. Hasta donde tengo entendido, las políticas en Bukele se pronuncia bien, ¿verdad? Han sido más de represión y de control, ¿no? Pero son políticas que en realidad el problema del crimen en estas zonas es muchísimo más complejo de solamente atacar a organizaciones criminales, y eso también es un tema aparte, porque el crimen en todas estas regiones, y particularmente en El Salvador, ¿no? Estamos hablando de organizaciones que tienen mucho poder y que están profundamente conectadas con distintas instituciones en los mismos países. Yo no sé hasta qué punto las políticas de mano dura van a tener un impacto en reducir el miedo. Probablemente no sería así. Es probable que también haya repercusiones en que el miedo se incremente. Cuando pienso en las políticas de esa naturaleza, también pienso en el tipo de violencia que Guatemala tiene, que es donde Guatemala tiene todavía la herencia de la violencia de alguna manera promovida por el Estado, que actualmente también se combina con el tratamiento de las pandillas de maneras muy complicadas. Y cuando yo me refería en realidad a lo de las políticas públicas, me refería a ver de qué manera se puede empoderar a las personas, ¿no?, que tienen características especiales, ¿no? En este caso, ¿no?, cómo podríamos proveer recursos a las personas para que puedan empoderarse y a su vez tratar de sobrellevar los distintos problemas sociales que les afectan directamente, ¿no? Un poco con la idea de remedial policies, ¿no?, por ese lado. Pero eso es lo primero que se viene a la mente, ¿no? Porque el miedo al crimen, si bien es una dimensión de todo este problema, los problemas relacionados al crimen son muchísimo más complejos que solamente el miedo. Trataba de más bien enfatizar la importancia del miedo, porque muchas veces es algo que no le prestamos atención suficiente y nos concentramos más en las tasas de homicidios o en el crimen en sí, ¿no? Y además el miedo al crimen también permite, al menos una de las cosas que me pareció interesante fue que me permitió ver el análisis de disparidad, ¿no? Tanto por sexo como por características étnico-raciales. Me gustaría también, si es posible, responder una pregunta que han hecho acá en relación en relación al uso de la paleta de color. Sí. Puede haber sido cuestionada, ¿no? Y en realidad el uso de este tipo de información siempre ha sido debatido, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Creo, en mi opinión,
yo estoy de acuerdo en que el uso de esta variable tiene muchas ventajas. No es necesariamente, sabemos que la percepción de color de piel es algo subjetivo, pero también es algo que podemos tener en cuenta al momento de analizar estos datos. Y es algo que, bueno, no he entrado al detalle en el análisis sobre qué es lo que hemos hecho para tratar de controlar un poco la subjetividad, ¿no?, de la valoración de estos colores de piel. No es perfecto, pero creo que es mejor eso a no tener esos datos. Ahora, en relación al trabajo de campo, nos permitiría probablemente tener una idea más, sería otro tipo de pregunta de investigación, una pregunta más cualitativa, en la que nos permitiría ver cómo aquellas personas que son más oscuras podrían experimentar este tipo de violencia. Pero en este caso el objetivo ha sido más que nada buscar evidencia representativa de la región, por lo cual el uso de técnicas cuantitativas ha sido necesario. Muy bien, pues tenemos muchos comentarios y felicitaciones para todos los ponentes en la mesa. Lamentablemente el tiempo no es nuestro amigo y pasa inexorablemente, así es que quisiera ahora pedirle al doctor Rubén Ruiz Guerra, quien es el director del CIAL, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que nos haga una reflexión, no sobre esta mesa tan solo, sino de todo lo que han sido estas 4 semanas de diálogo, que nos marcan un camino de investigación conjunta, de temas relevantes, y algo que yo he predicado desde el principio, oponiéndome quizás a don José Vasconcelos, y es que Estados Unidos es también parte de América Latina y que al escudo de la UNAM le hace falta a lo mejor otra águila y a lo mejor otro territorio, porque somos 60 millones de hispanohablantes en este país y es en nosotros en quien descansa el futuro, el buen futuro de esta nación. Cecilia, Luis y Cristian son los mejores ejemplos de lo que digo es cierto. Rubén, mil gracias. Buenas tardes ya. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido una excelente mesa. En realidad hemos aprendido muchísimo. Ha sido una vertiente un poco distinta a la línea que habíamos estado siguiendo en las 3 mesas anteriores, pero el conjunto ha sido sumamente interesante, ha sido sumamente aleccionador. Nos recuerda que las humanidades también existen, que las humanidades tienen un papel muy importante para entender el funcionamiento de nuestra sociedad y que esas humanidades que buscan entender el quehacer cultural, que buscan entender de qué manera la cultura está expresando las preocupaciones más vitales de mujeres y de hombres que constituyen nuestras sociedades, es algo sumamente importante. En realidad podemos sentirnos muy contentos de todo este ciclo, de esta mesa en particular. Muchísimas gracias a Benjamín por la organización. También quiero darle las gracias a Erika, que ha sido un motor muy importante en el funcionamiento de nuestro seminario que tenemos de manera conjunta, UNAM Chicago y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y la muy entusiasta participación, en verdad muy entusiasta participación de quienes integran nuestro seminario sobre América Latina y el Caribe. En realidad es algo muy importante. Esta ha sido nuestra primera actividad y creo que ha sido sumamente exitosa. También, antes de darle la palabra al doctor Javier Laguna, quien es el titular de la UNAM Chicago, para que él dé el cierre formal de estas actividades, quiero volver a agradecer al trabajo de todos los equipos que han estado atrás de esto, el que nos podamos reunir por vía del Zoom,
pues no es tan fácil como prender nuestra computadora y conectarnos de repente a algún mecanismo de comunicación. En realidad implica el trabajo de mucha gente que viene desde el proceso organizativo hasta, digamos, las cuestiones materiales, las cuestiones técnicas, desde la elaboración de los carteles, desde la organización de toda la manera de comunicarnos, de la organización para que tengamos el espacio dentro de los limitados recursos cibernéticos que tenemos, que de repente creemos que son ilimitados. No, no son ilimitados, tienen ciertos elementos que tenemos que considerar y eso es sumamente importante. En verdad agradezco la participación de todas y de todos ustedes y pues no me resta más que agradecer esto y darle la palabra al doctor Javier Laguna para que despida este ciclo de mesas redondas que espero sea el primero de varias actividades académicas más que podamos realizar en conjunto. Javier, por favor. Gracias Rubén. Gracias por las palabras finales y me sumo a las felicitaciones a esta mesa redonda en particular, pero todo el ciclo en general. Este fue un ciclo que, como todas las cosas buenas, tarda mucho el proceso de construirlo y su consumo es fugaz. Hago la analogía ahora que estamos encerrados, yo disfruto mucho de la cocina y hago unos platos maravillosos que me toma 3 horas prepararlo, y mi familia se lo come en 10 minutos, o sea, no se hubo 3 horas aquí para disfrutar esto que todo el mundo le gusta. Lo mismo con esto, fueron 4 viernes, 4 mesas redondas que en esencia conjuntaron a 16 expertos y especialistas en cada uno de los temas que fueron religión, lengua, cine y identidad con este último. 16 especialistas que vienen finalmente representando a 13 instituciones, 13 entidades académicas diferentes, eso fue lo que se juntó aquí, de las cuales 9 entidades estamos en Norteamérica. Y esto es muy significativo, y esto me lleva un poco a la planeación de todo no de las mesas redondas, sino del seminario que hemos construido junto con el CIALC, UNAM Chicago y el CIALC, y las conversaciones que he tenido con los miembros de este seminario y con Rubén en particular, de cómo este es el primer paso en el camino hacia entender que el nombre de investigaciones sobre América Latina y el Caribe ya empieza a quedar corto porque estamos todavía suscritos a la cuestión geográfica, donde esto ya rebasó las fronteras geográficas. Me uno a la visión de Benjamín y recuerdo ahorita, ustedes saben que en la Newberry Library aquí en Chicago, que le conozco bien, está uno de los mapas originales de Cortés, de Nuremberg, como se conoce. En ese mapa, todos los territorios al norte de lo que era México, el México actual, se le puso el nombre de Mexicana. Era el nombre de cómo se conocían los territorios del norte que ni sabían a dónde llegaban. Finalmente, creo que el camino va hacia reconocer, y esto es un primer paso, Rubén, a que tal vez en algún futuro el logo del CIALC pues ya incluya prácticamente una globalidad que no está limitada con el Río Bravo, porque lo latino ya es una cuestión no de fronteras, sino de individuos y estamos en todos lados. Y con esto dicho, pues simplemente son decenas las gentes que han seguido estos programas, más los que se han visto las grabaciones en YouTube y en Facebook posteriormente. Seguramente habrá algunas memorias de conclusión que podrán publicarse, además de lo que la gente podrá seguir. Pero para mí es un gran honor y un gran gusto haber sido parte de este esfuerzo, que UNAM Chicago se haya sumado como universidad a todas estas iniciativas que tienen nuestros centros e institutos de investigación como el CIALC, junto con los amigos de otras instituciones en Estados Unidos y en América Latina, y que hayamos contribuido en ello, y como bien dices que no será el último, pues seguro que este será el primero de muchos más. Y dicho lo anterior, bueno, felicitarlos a todos nuevamente y con esto dar concluidas los trabajos de Construyendo Identidades, Cultura y Poder y estas mesas redondas que nos unieron muy felizmente durante 4 viernes. Enhorabuena y felicidades a todos. Gracias.